El colapso del darwinismo. Hechos de la creación. Parte 1. El origen de la vida. Una persona puede constatar que en el universo donde vive puede contar 250 billones de galaxias, cada una de las cuales tiene alrededor de 300 trillones de estrellas. Cada uno de estos magníficos sistemas opera de acuerdo a las leyes específicas y en un orden particular. Hay un plan, un diseño y un balance en cada parte del universo. La Tierra ocupa una minúscula parte de este vasto universo. Y debido a su estructura perfectamente diseñada, sostiene y equilibra los sistemas extremadamente complejos con gran delicadeza. Como ningún otro cuerpo celeste, su atmósfera y superficie propician la vida. El agua cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra y es uno de los elementos básicos para la existencia. El grado de temperatura con todas sus propiedades y la superficie de la Tierra demuestran que este planeta está específicamente diseñado para la vida. Nuestro planeta es único y posee una vitalidad extremadamente compleja e incomprensible. Millones de diferentes especies vegetales y animales viven en la Tierra en perfecta armonía. Esta armoniosa estabilidad es capaz de mantenerse intacta a menos que sea intervenida por seres humanos. Pero ¿cómo se originó este sistema de entidades vivientes? Cuando los seres vivos de la Tierra son examinados, observamos un diseño perfecto. Cada entidad viviente está terminada con sistemas extremadamente complejos que son capaces de jugar un rol en el gran sistema universal con sus mejores habilidades. Desde que la vida está planeada, diseñada y organizada, ciertamente debe haber un creador. Y este creador se ha presentado a sí mismo a la humanidad desde el principio del mundo. La teoría de la evolución fue creada en el siglo XIX. Esta niega los hechos evidentes de la creación. Esta teoría establece que las especies que hay no fueron creadas por Dios, más bien plantea que llegaron a existir por un proceso controlado completamente por la casualidad. El fundador de esta teoría fue un naturalista aficionado llamado Charles Darwin. Darwin expandió esta teoría en su libro El origen de las especies, que fue publicado en 1859. El libro de Darwin fue un éxito instantáneo, pero su popularidad se debió más a sus implicancias ideológicas que a su trabajo científico. Las ideas de Darwin apoyaban considerablemente la filosofía materialista que negaba la existencia de Dios. El fundador del materialismo dialéctico, Karl Marx, dedicó su libro Das Kapital a Darwin.
En la tapa decía, para Charles Darwin, de un fiel admirador. La teoría de Darwin argumentaba que todas las especies descienden de un ancestro en común, lo que significaba que acumulaban pequeños cambios por un largo periodo de tiempo. Darwin no tenía evidencia para probar esto. Sin duda, él mismo estaba consciente de la gran cantidad de hechos que invalidaban su teoría. Él lo admite en el capítulo llamado Dificultades de la teoría. La esperanza de Darwin era que estas dificultades fueran superadas por nuevos descubrimientos científicos. Pero de hecho, los avances científicos refutaron las propuestas de Darwin una a una. Darwin propuso que todas las especies evolucionaron exitosamente de un ancestro en común. Pero, ¿cómo llegó a existir esta primera entidad viviente? Darwin anotó esta pregunta en su libro. No solo estaba consciente de que este punto era una de las grandes refutaciones de su teoría, sino que también el entendimiento primitivo de la ciencia en ese tiempo asumía que la vida tenía estructuras muy simples. De acuerdo con una teoría llamada generación espontánea, que fue popular en los tiempos de la Edad Media, se creía que las entidades vivientes podían aparecer fácilmente de la materia inerte. Se creía también que las ranas aparecían espontáneamente del barro y los insectos de los restos de comida. Algunos experimentos curiosos trataron de comprobar estas teorías. Un puñado de maíz era puesto en una tela y se esperaba que los ratones aparecieran de esta mezcla. Los gusanos de la carne también fueron tomados como evidencia de que la vida se podía generar de la materia inerte. Pero más tarde se comprendió que los gusanos no nacían espontáneamente, sino que provenían de larvas microscópicas depositadas en la carne por moscas. En la época de los Borbones, era muy común creer que los microbios emanaban casualmente de materiales inertes. Pero 5 años después de la publicación de la teoría de las especies, el famoso biólogo francés llamado Louis Pasteur refutó científicamente estos postulados de la evolución. Pasteur, después de diversos exámenes y experimentos, llegó a esta importante conclusión. ¿Puede la materia organizarse a sí misma? No. Hoy en día no hay circunstancias conocidas bajo las cuales podríamos afirmar que los seres microscópicos han llegado a existir al mundo sin padres que se les asemejen. El primer evolucionista que abordó el paradigma del origen de la vida en el siglo XX fue el biólogo ruso Alexander Oparin. Su aporte fue explicar, de acuerdo a la teoría de la evolución, cómo la primera célula viviente o el ancestro de los seres vivos pudo llegar a existir. En los años 30, Oparin formuló un número de teorías para mostrar cómo la primera célula pudo aparecer de la materia inerte por casualidad. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron y el mismo Oparin tuvo que confesar. Desafortunadamente, el origen de la célula permanece como una interrogante que es el aspecto más oscuro de toda la teoría evolutiva. Los evolucionistas que seguían a Oparin condujeron experimentos para encontrar explicaciones evolucionistas para el origen de la vida. El más famoso de estos experimentos fue conducido por el químico americano Stanley Miller en 1953. Miller obtuvo unas pocas moléculas orgánicas al insertarle una reacción entre gases que estaban presentes en la primitiva atmósfera de la Tierra. En ese momento, este experimento fue reconocido como una prueba científica del evolucionismo. Un descubrimiento posterior mostraba que los gases usados para el experimento eran muy diferentes de los primeros gases que estaban presentes en la atmósfera del mundo. El mismo Miller tuvo que admitir la invalidez de su experimento.
Cada evolucionista detectó en el siglo XX que sus intentos de descubrir el origen de la vida terminaron en un rotundo fracaso. Jeffrey Beta, un profesor de geoquímica y un líder en la aplicación de la teoría de la evolución, confesó esto en febrero de 1998 en la revista Earth, uno de los informativos más sobresalientes de los evolucionistas. Hoy en día, a punto de dejar el siglo XX, aún enfrentamos sin ninguna solución el problema más grande que teníamos cuando entramos a este mismo siglo: ¿cómo se originó la vida en la Tierra? La más grande dificultad que confronta el evolucionismo es la increíblemente compleja estructura de la célula viva. Cada pequeña entidad viviente en la Tierra está hecha de células que contienen alrededor de 100 milimétricas enzimas. Algunas entidades vivientes están hechas de células simples, pero incluso estas células simples son organismos muy complejos en su composición. Estos tienen funciones realmente complejas para sobrevivir e incluso pequeños motores que mover. En la época de los Borbones, la compleja estructura de la célula era desconocida. Con los primitivos microscopios de aquella época, las células solían verse como pequeñas manchas borrosas. Ellos concluyeron que la complejidad y la organización de esta no podían ser resultado de la casualidad. Una célula viviente está compuesta por cientos de pequeñas partes que trabajan en armonía. Para hacer una comparación, dentro de la célula hay gasolinerías, fábricas tecnológicas, un complejo banco de datos, tremendos sistemas de tiendas, refinerías y una aduana consciente que controla lo que entra y sale de la célula. Para que la célula pueda sobrevivir, todos estos organismos deben existir al mismo tiempo. Es imposible que un sistema tan intrincado pueda aparecer como consecuencia de la casualidad. Hoy en día, ni siquiera los laboratorios más sofisticados han sido capaces de reproducir una pequeña célula viva que provenga de la materia. De hecho, es completamente imposible, por lo que la idea de reproducir entidades vivientes provenientes de la materia ha sido abandonada. Pero la teoría de la evolución establece que existe un sistema. Este sistema incluye al hombre, con su inteligencia, conocimiento y tecnología, y aunque éste no pueda reproducir la naturaleza exitosamente, llegó a existir por medio de la casualidad. Así, Fred Hoyle, un importante astrónomo y matemático inglés, explica la imposibilidad de esto con un ejemplo. La suposición de que las formas superiores de vida podrían haber aparecido por casualidad es comparable con la posibilidad de que un tornado arrasara un patio y formara un Boeing 747 con los materiales que habían allí. La bioquímica moderna también ha revelado el inimaginable y complejo diseño de la molécula del ADN. La estructura de la molécula del ADN fue descubierta por dos científicos, James Watson y Francis Crick, en 1955. Su descubrimiento demostró que la vida era mucho más compleja de lo que nadie había visualizado antes. En contraposición con lo que dicen los evolucionistas, Francis Crick, quien recibió el premio Nobel por este descubrimiento, confesó que la estructura del ADN nunca pudo llegar a existir por casualidad. El
El ADN es una molécula gigante que existe en el núcleo de la célula. Cada detalle físico y fisiológico de las entidades vivientes está en el código de esta doble cadena. Toda la información acerca de nuestro cuerpo, desde el color de nuestros ojos hasta la estructura de nuestros órganos internos, la forma y funcionamiento de nuestras células están programadas en secciones llamadas genes en el ADN. El código del ADN está basado en una secuencia de 4 bases diferentes. Si pensamos en cada una de estas bases como una letra, el ADN tiene una base de datos en un alfabeto hecho de 4 letras. Toda la información de las entidades vivientes están archivadas en esta base de datos. Si intentamos escribir la información del ADN, esta sería aproximadamente de más de 1 millón de hojas. Esto es 40 veces más extenso que una enciclopedia. De hecho, es una inmensa acumulación de información. Pero esta increíble información, archivada en el pequeño núcleo de nuestras células, contiene un centenar de milimétricas enzimas. Se calcula que la cadena de ADN que puede contener una cuchara de té puede compilar la cantidad de todos los libros que se han escrito alguna vez. Por supuesto que esta estructura tan maravillosa nunca se pudo haber formado por casualidad. La teoría de la evolución, que observa la vida como una situación creada por la coincidencia, queda perdida al tratar de explicar la increíble complejidad del ADN. Es evidente que el ADN, la célula y todas las entidades vivientes son iguales cualitativamente al Supremo, es decir, son eternas, llenas de conocimiento y plenamente bienaventuradas. Tal como la gota de agua tiene las mismas cualidades del océano, sin embargo, todo es muy pequeño en comparación a la inmensidad del Supremo. Cualquier entidad viviente que observemos en la naturaleza nos muestra el encanto que tiene supremamente atractivo. Cada una de las millones de especies en la naturaleza es una obra de arte. Y como cada obra de arte, ellas nos muestran al artista que sostiene sus vidas.
Mecanismos de evolución imaginarios. El escenario de la evolución donde la vida se genera de la materia inerte por casualidad es discutido por la ciencia en la actualidad. Además, no hay mecanismo en peligro de llevar un proceso llamado evolución. No hay ningún mecanismo natural que parta de una simple célula y se transforme en una entidad viviente más compleja y que haya logrado avanzar hasta convertirse en el ancestro de miles de diferentes especies vivientes. Darwin propuso el concepto singular de un mecanismo evolutivo, la selección natural. El título de su libro revela la importancia que le dio a este mecanismo, el origen de las especies a través de la selección natural. La selección natural está basada en la idea que los individuos fuertes que están bien adaptados a su hábitat sobrevivirán. Por ejemplo, en el caso de un ciervo amenazado por un depredador, solo sobrevivirán los que corran rápido. Después de un momento, la cacería consiste en apresar a individuos débiles y lentos. Sin embargo, este mecanismo no llevó a los ciervos a evolucionar. Estos no se han transformado en otra especie, por ejemplo, los caballos. La selección natural solo elimina individuos débiles y enfermos y asegura la permanencia de especies particulares y sanas. No hay ningún poder evolutivo. Darwin estaba consciente de este problema. Por esto es que él confesó en El origen de las especies: la selección natural no puede hacer nada hasta que se dé la oportunidad de que hayan ciertas variaciones favorables. En esta emergencia de variaciones favorables, Darwin estaba profundamente influenciado por uno de sus contemporáneos, el biólogo francés Lamarck. Lamarck pensaba que las entidades vivientes pasaban sus transmisiones físicas adquiridas a las generaciones futuras. En la visión de Lamarck, las jirafas provenían de criaturas similares a los ciervos. Su cuello se estiró de generación en generación mientras trataba de obtener comida de ramas muy altas. Lamarck también pensaba que si los brazos de los miembros de una familia eran cortados por generaciones, los bebés comenzarían a nacer sin brazos. Darwin, quien estaba muy influenciado por estos ejemplos, tenía un apoyo para lo que sostenía. En El origen de las especies, él argumentó que algunos osos tratando de cazar en el agua evolucionaron como ballenas. Pero ambos, Lamarck y Darwin, estaban equivocados. Sus ideas eran contrarias a ciertas leyes fundamentales de la biología. En sus tiempos, la genética, la microbiología o bioquímica no existían como ramas de la ciencia. La ley de la herencia no era conocida para nada. Así que Lamarck y Darwin pensaban que la influencia de la herencia se transmitía a través de la sangre. Debido a este nivel tan primitivo de ciencia en ese momento, el escenario imaginario de la teoría de la evolución no podía ver más allá. La tesis de Darwin tuvo un gran impacto en el círculo de científicos en esos días. Sin embargo, Darwin aún estaba afligido. En el capítulo Dificultades de la teoría escribió: si se pudiera demostrar que cualquier organismo existente que posiblemente no pudo haberse formado de modificaciones numerosas, sucesivas y sutiles, mi teoría estaría absolutamente destruida. Los miedos de Darwin fueron reales muy pronto después de su muerte. Las leyes de la herencia descubiertas por un monje austriaco, Gregor Mendel, causó en Darwin y en Lamarck síntomas de colapso.
La ciencia de la genética que se desarrolló desde comienzos del siglo XX probó que no había tal transmisión física adquirida, pero solo genes que eran transmitidos por generaciones subsecuentes. Este descubrimiento dejó claro que el discurso de las transmisiones adquiridas, acumuladas de generación en generación, que creaban otras especies, era imposible. En otras palabras, no había ninguna variación en la herencia como proponía Darwin en su mecanismo de la selección natural para elegir. Subsecuentemente, la teoría de la evolución propuesta por Darwin había colapsado en el siglo XX. Todos los esfuerzos de otros evolucionistas no hicieron más que confirmar que la selección natural no tenía ningún poder evolutivo. Un famoso evolucionista, un paleontólogo inglés llamado Colin Patterson, admitió esto cuando dijo: "Nadie ha creado una especie por mecanismos de selección natural". Nadie ha estado ni siquiera cerca de esto, y gran parte del actual argumento del neodarwinismo es acerca de este tema. La ciencia del siglo XX también ha demostrado que hay sistemas en los organismos con intrincados mecanismos extremadamente complejos que han funcionado en los seres vivos. Estos sistemas en los organismos no funcionan incluso si falta un simple componente. Esta característica de la irreductible complejidad de la vida es una evidencia de que estas estructuras debieron provenir de una sola vez y completamente formadas. Este hecho definitivamente destruye la teoría de la evolución que establece que los seres vivos evolucionan por selección natural. Una vez que estuvo claro que la selección natural propuesta por Darwin no tenía poder evolutivo, los evolucionistas hicieron cambios fundamentales en su teoría y, en adición al concepto de la selección natural, tienen un segundo mecanismo llamado mutación. La mutación es una alteración o distorsión que se encuentra en el ADN de los seres vivos, principalmente como resultados de efectos externos como la radiación o las acciones químicas. La teoría de la evolución ahora sostiene que las entidades vivientes se diferencian los unos de los otros y se desarrollan como resultado de la mutación. Esto no puede ser cierto, ya que la mutación daña la información en el ADN y provoca sufrimiento a las entidades vivientes. Ninguna mutación beneficiosa ha sido observada en la naturaleza o en los laboratorios. Debido a que la mutación no agrega nueva información genética, es imposible para los seres vivos adquirir nuevos órganos de esta. Ningún reptil pudo haber adquirido alas, ni ninguna criatura ciega pudo haber desarrollado ojos a través de la mutación. Por décadas, los evolucionistas han utilizado diferentes seres vivos para comprobar los efectos de la radiación y los químicos en el intento de obtener mutaciones favorables, pero siempre se encuentran al final con criaturas débiles, deficientes y enfermas. Incontables experimentos se han realizado usando moscas y han demostrado que el efecto de la mutación no es beneficioso, sino más bien destructivo o fatal. La mutación altera el código perfecto del ADN y lo vuelve una rareza de la naturaleza. Esta es la razón por la que el profesor Richard Dawkins, uno de los más renombrados estudiosos del evolucionismo en nuestros días, dude cuando tiene que dar un solo ejemplo donde la mutación aumenta la información genética. Profesor Dawkins, ¿puede dar un ejemplo de una mutación o de un proceso evolutivo donde se pueda observar un aumento de la información genética?
La verdad es muy obvia. La vida tiene un diseño tan complejo que nunca pudo llevarse a cabo por casualidad. Un reloj mecánico no puede ser formado por la coincidencia de juntar sus partes y comprobar la existencia de un relojero. Similarmente, la vida tiene diseños superiores. Esta es la prueba de que existe un creador, quien es el origen de todo y al mismo tiempo es la meta suprema de la existencia humana. El universo entero es el resultado de una vasta creación. La sabiduría exaltada, la belleza y la dulzura del Creador son expuestas en todas las cosas que Él sustenta. Incluso la creación del mismo ser humano es un milagro que revela el hecho de que la teoría de la evolución es una ficción. Tercera parte. El registro del fósil. En el siglo XX, la teoría de la evolución no solo fue rechazada por la biología molecular, sino también por la paleontología, que es la ciencia del fósil. No se ha encontrado ningún fósil que evolucionara en ninguna excavación o rincón en el mundo. Los fósiles son los restos de seres vivos que han existido en el pasado. La estructura ósea de los seres vivientes, cuyos cuerpos fueron cubiertos por la tierra, son mantenidos intactos. Estos restos nos dan información acerca de la historia de sus vidas en la tierra. Así, los registros de los fósiles nos dan respuestas a las preguntas del origen de los seres vivos.
La teoría de la evolución establecía que todos los seres vivos descienden de un ancestro en común. De acuerdo a esta teoría, los orígenes de la diversidad de seres vivos tomó forma en las excesivas variaciones de un largo periodo de tiempo. La teoría argumenta que primero se formó la célula única de un ser vivo y luego, en cientos de millones de años, se convirtió en una criatura acuática simple y luego en un pez. Se supone que este pez con el tiempo llegó a la Tierra y se convirtió en reptil. La historia va más allá y dice que las aves y mamíferos provenían de los reptiles. Establecía como verdad que hay incontables especies intermedias conectándose unas con otras. Por ejemplo, un reptil evolucionó en un ave y luego esta compleja entidad viviente, mitad pájaro y mitad reptil, se desarrolló de un momento a otro. Y estas criaturas intermediarias, aunque incompletas, desarrollaron ciertos órganos. Él sabía que para apoyar su teoría, los restos de estas criaturas intermedias serían encontradas en los registros de los fósiles. En El origen de las especies, él escribió: si mi teoría es cierta, innumerables variables intermedias que conectan y juntan a todas las especies en un mismo grupo deben haber existido con seguridad. Consecuentemente, la evidencia de su existencia previa solo puede ser encontrada en los restos de fósiles. Sin embargo, Darwin sabía que el registro de los fósiles no contiene ninguna de las formas hipotéticas intermedias. Debido a esto, él dedicó un capítulo especial a este tema en su libro En pos de estas preguntas problemáticas. ¿Por qué si las especies descienden de otras especies en escala, no vemos innumerables formas transitorias? Pero si según esta teoría debieron haber existido innumerables formas transitorias, ¿por qué no las encontramos por todos lados debajo de la Tierra? Darwin supuso que esas formas transitorias serían descubiertas cuando los restos de los fósiles fueran estudiados con mayor detalle. Subsecuentemente, los evolucionistas que lo seguían examinaron rastros geológicos por todo el mundo por unos 140 años. Observaron estos fósiles. Todos estos esfuerzos fueron hechos con gran desesperación. Las formas de transición imaginadas por Darwin fueron solo eso, figuras de la imaginación. El paleontólogo inglés Derek Ager admitió este hecho en el evolucionismo. El punto es que si examinamos los restos de los fósiles una y otra vez, en detalle, ya sea en el nivel de órdenes o especies, no encontraremos ninguna evolución gradual, sino la repentina explosión de un grupo a expensas de otro. La estructura más antigua que ha sido encontrada en los fósiles de la Tierra es el Cambriano, quien tiene una edad estimada alrededor de 530 millones de años. Siguiendo el orden del Cambriano, ningún fósil excepto unos pocos organismos unicelulares han sido vistos. Sin embargo, en la era del Cambriano, muchas diversas especies aparecieron muy abruptamente. Más de 30 especies invertebradas como las medusas, estrellas de mar, caracoles, aparecieron de repente. Estas entidades vivientes tienen sistemas complejos en sus cuerpos, como el sistema circulatorio, y también órganos muy complejos. El ojo de la trilobita está hecho de cientos de células hexagonales como la de los panales, cada una con un sistema de doble apoyo, un diseño maravilloso. Este es el primer ojo que apareció en la Tierra y definitivamente refuta la teoría que Darwin estableció, que la vida evoluciona de formas más primitivas a las más complejas.
Es más, las formas de panal de la trilobita han sobrevivido más de 530 millones de años sin ningún cambio. Insectos modernos como la abeja y la libélula tienen la misma estructura ocular de la trilobita. De acuerdo a la teoría de la evolución, las especies debieron evolucionar de formas preexistentes. Sin embargo, no hay ninguna forma conocida de vida que haya existido antes que las trilobitas y otras especies de la era del Cambriano. Las especies del Cambriano llegaron a existir por ellas mismas y sin ningún ancestro. Conocido abogado de la teoría de la evolución, el profesor Richard Dawkins hizo la siguiente confesión acerca del tema. Aunque las especies del Cambriano estaban plantadas ahí, no tienen ninguna historia evolutiva. Esta situación de seguro eclipsó la teoría de la evolución, porque Darwin escribió en El origen de las especies: si las numerosas especies pertenecientes al mismo género o familia hubiesen llegado a existir todas de una vez, sería fatal para la teoría del descenso con lentas modificaciones a través de la selección natural. Este hecho fatal asustó a Darwin. El periodo del Cambriano y su permanencia en el tiempo es más evidente que en los registros de los fósiles. En todos los hallazgos de fósiles después del Cambriano, las entidades vivientes siempre aparecieron en forma completa. Los principales tipos de animales, como los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y cientos de miles de especies, todas aparecieron de forma súbita y con estructuras diferentes. No existe ninguna forma de transición entre ningún grupo que los evolucionistas imaginaron. Este hecho es la evidencia que todos los tipos básicos de especies fueron creados separadamente por Dios. El evolucionista y paleontólogo Mark Zanecki confirma esto. El mayor problema de esta teoría ha sido el registro del fósil. Este registro nunca ha revelado transmisiones de variantes intermedias hipotéticas de Darwin. En vez de esto, las especies aparecen y desaparecen abruptamente. Y estas anomalías han llevado al argumento creacionista de que cada especie ha sido creada por Dios. Más aún, no hay diferencia entre fósiles de cientos de miles de años atrás y sus descendientes modernos. Por ejemplo, un tiburón de 400 millones de años atrás y un tiburón moderno tienen exactamente la misma estructura. Similarmente, no hay diferencia entre una hormiga de 100 millones de años atrás y una moderna, una libélula de 135 millones de años y una moderna, una tortuga de 100 millones de años y una tortuga moderna, o un murciélago de 55 millones de años y uno moderno. Esto significa que todas las especies vivientes fueron creadas por Dios y no pasaron por ninguna evolución después de su creación. Por otro lado, existen unos pocos fósiles que han sido examinados por sus formas de transición por los evolucionistas, pero más tarde se ha confirmado que no hay nada de eso allí. Una de las más importantes supuestas formas de transición fue el fósil de un pez llamado silacante. Por años, los evolucionistas dijeron que esta criatura, que solo era conocida como un registro de fósil, tenía características similares a los animales que habían poblado la Tierra. Ellos argumentaban que tenían patas y pulmones primitivos.
Estos evolucionistas dijeron que el silacante era una prueba científica y dibujos imaginarios graficaban al animal saliendo del agua a la tierra. Estos dibujos se incluyen en sus textos de estudio. Un gran shock azotó a los evolucionistas cuando un ejemplo viviente de un silacante supuestamente extinguido fue atrapado en el Océano Índico en 1978. Fue entonces cuando se comprobó que este pez no era diferente al pez moderno como habían expuesto los evolucionistas. Los silacantes no tenían ni patas ni pulmones primitivos. Lo que era aún peor, el silacante supuestamente capaz de salir del agua para caminar en la tierra era en realidad un pez que solo vivía en las profundidades del océano y nunca se aproxima a más de 120 metros de la superficie. Otro supuesto ejemplo de una forma de transición fue un fósil llamado Arqueóptero. Por décadas, los evolucionistas habían dicho que esta criatura era un intermediario entre reptiles y aves. Sin embargo, un fósil de Arqueóptero que fue encontrado en 1992 reveló que la criatura tenía un hueso esencial del pecho para los músculos voladores. Esto prueba que ese animal era un ave voladora perfecta. Los evolucionistas dijeron que las alas del Arqueóptero tenían pequeñas garras trepadoras, pero también fracasaron cuando una estructura similar fue encontrada en pájaros modernos. Debido a estas razones, uno de los más fervientes defensores de la teoría de la evolución es un paleontólogo de Harvard llamado Stephen Jay Gould. Él tuvo que admitir que el Arqueóptero no puede ser considerado como una forma de transición. Cuando examinamos los grupos estructurales de los animales, podemos ver que es imposible que el proceso evolucionista haya ocurrido entre ellos. Por ejemplo, es imposible para los peces tener sistemas respiratorios y excretorios, estructuras de músculos y metabolismo completamente diseñados para vivir en el agua y considerar la posibilidad de que se transformen en animales terrestres al salir del agua. Los seres vivientes de la Tierra son muy diferentes entre sí. Los evolucionistas dicen que las aves provienen de los reptiles que sufrieron mutaciones. Sin embargo, los reptiles tienen la sangre fría y los pájaros tienen la sangre tibia. El cuerpo de los pájaros tiene una estructura compleja de plumas, mientras que el cuerpo de los reptiles está cubierto de escamas que no tienen ninguna semejanza con las plumas. Los pájaros tienen un sistema especial que no se encuentra en ningún animal terrestre. Las propiedades aerodinámicas de las alas de los pájaros no puede ser explicada con la teoría de la evolución. Es imposible que las alas se hayan desarrollado gradualmente, porque haber desarrollado alas no es una ventaja, sino una terrible desventaja. Los evolucionistas también dicen que algunos reptiles se transforman en mamíferos. Sin embargo, estos dos grupos de animales son muy diferentes entre sí. Los reptiles ponen huevos, mientras que los mamíferos dan a luz a su descendencia. El mecanismo lactante es particular en los mamíferos y los evolucionistas nunca pudieron explicar esto. Enfrentando estas realidades, quedó claro el concepto de los registros de fósiles. Los evolucionistas pusieron toda su atención en establecer que el hombre había evolucionado del mono. 6.500 diferentes especies de monos han vivido un largo tiempo, pero la mayoría de ellos se extinguió. El cráneo de estos monos extinguidos, grandes o pequeños, constituyen un gran resultado para evolucionistas que han soltado ejercicios de su imaginación libremente.
ordenando los cráneos de estas especies extinguidas desde el más pequeño al más grande y agregando algunos cráneos de seres humanos a esta serie, los evolucionistas han creado esta especulación para los seres humanos. El rol más importante de esta especulación es dar a conocer una especie extinta llamada Australopithecus. El primer fósil de Australopithecus fue encontrado en 1924 por un renombrado antropólogo llamado Raymond Dart. Desde ese momento, los evolucionistas argumentaron que esta especie de mono es un tipo de hombre. Sin embargo, cuando el cráneo de un Australopithecus y el de un chimpancé son comparados, se puede ver que no hay ninguna diferencia entre ambos. Para afrontar este hecho, los evolucionistas han dicho que el Australopithecus caminaba sobre sus dos pies en forma diferente a los otros monos. Sin embargo, dos consagrados anatomistas, el Dr. Sally Sackman y el profesor Charles Oxford, rechazaron esta propuesta. Simplemente porque el Australopithecus avanzó hasta ser un hombre, según los evolucionistas, es casi una especie en extinción. Por otro lado, fósiles que han incluido los evolucionistas bajo clasificaciones imaginarias como el Hombre erectus, Homo eragaster o el Homo sapiens determinan, según ellos, a las diferentes razas humanas. Cuando estos fósiles fueron inspeccionados, se pudo observar que estos esqueletos eran esencialmente los mismos de la gente que vive hoy. Las únicas diferencias son algunos detalles estructurales que se encuentran en sus cráneos, pero diferencias como estas se pueden ver en las razas humanas que viven hoy en día. El famoso evolucionista y paleontólogo llamado Richard Leakey admitió que la diferencia entre los cráneos del Homo erectus y del hombre moderno solo es racial. Estas diferencias son probablemente no más pronunciadas de las que vemos hoy en día entre las separadas razas geográficas de humanos modernos. La única defensa que le quedaba a los evolucionistas era solo una cosa: propaganda. El escenario básico de la teoría de la evolución humana es impulsado por dibujos imaginarios que aparecían en publicaciones evolucionistas. En estos dibujos, criaturas con cuerpos peludos eran adornados con rasgos humanos. Habían ilustraciones de seres mitad hombre y con forma transitoria, como si hubiesen existido alguna vez. A través del tiempo, estos dibujos ilustraban escenas donde estas criaturas se volvían poco a poco humanas. Estos dibujos distorsionados son mostrados en una secuencia particular. Esta especulación de la evolución del hombre ha entrado en el subconsciente de la sociedad. Incluso en las más famosas publicaciones frecuentemente aparecían estos dibujos o reconstrucciones de árboles genealógicos imaginarios de su propia inspiración. El poder imaginativo de los evolucionistas no está limitado por los dibujos de ficción en revistas. Han ido más lejos, incluso haciendo películas en donde hay seres imaginarios que son mitad hombre y mitad mono. Sin embargo, todo esto es una gran decepción. La única evidencia en mano es nada más que unos pocos fragmentos de cráneo o de tibia. El pelo, la piel, la nariz, oídos, labios y otros rasgos característicos de un ser viviente no pueden ser determinados por los restos de sus huesos. Los evolucionistas tuvieron que afrontar el hecho de no encontrar transmisiones en el fósil. Y lo que es peor, no poder fundamentar lo más suculento de su teoría.
Además, los evolucionistas producen reconstrucciones imaginarias en sus talleres. Ernest Hutton, de la Universidad de Harvard, establece que estos modelos no tienen valor científico. Se puede con la misma facilidad modelar un cráneo neandertaloide, los rasgos de un chimpancé o el contorno de un filósofo. Estas restauraciones de diversos tipos de hombres ancestrales tienen muy poco, si es que tienen algo, de valor científico. Estos son creados solo para confundir al público. Los evolucionistas han llegado tan lejos en este punto que pueden inventar diferentes rostros para los mismos cráneos. Aquí hay 3 diferentes reconstrucciones hechas para nuestros supuestos ancestros. Es un claro ejemplo de cómo los evolucionistas persisten en producir estas máscaras falsas. Los evolucionistas no solo se hicieron cargo de dibujar y modelar fraudes, sino que también han publicado engaños en la prensa. El más famoso de estos fraudes es el fósil de Piltdown, presentado en Inglaterra en 1912 por un evolucionista llamado Charles Dawson. Este fósil fue presentado como la forma de transición más importante entre el mono y el hombre. Fue expuesto en museos por más de 30 años. Expertos reexaminaron el fósil en 1949. Descubrieron que había una falsificación implícita al juntar la mandíbula de un orangután con el cráneo de un humano. Otra forma intermedia de transición proclamada por los evolucionistas fue el hombre de Nebraska. Esto fue formulado en 1922, también basado en un fósil. Los evolucionistas le dieron a este un ostentoso nombre en latín, Hesperopithecus haroldcuca, y además hicieron dibujos imaginarios con respecto a él. Pronto fue revelado que la fuente de inspiración del hombre de Nebraska fue un jabalí salvaje. Muchos otros cráneos falsos se han presentado como grandes evidencias por los evolucionistas, pero fracasaron uno a uno. El hombre de Neandertal fue promovido como una evidencia en 1856 y eliminado en 1960. El hombre de Piltdown, promovido como evidencia en 1912, fue eliminado en 1953. Sinjanthropus, promovido como evidencia en 1959, fue eliminado en 1960. Ramapithecus, promovido como evidencia en 1964, fue eliminado en 1979. A pesar de todos estos hechos, la discusión aún se muestra al público a través de los medios de comunicación y en algunos textos de estudio de los evolucionistas como si fueran hechos científicos. En muchos países, una gran parte de la población de nuestra sociedad supone que la teoría de la evolución es un hecho real. Es una gran cosa que esta supuesta evidencia de la evolución ha sido eliminada por los mismos evolucionistas. Pero aún así, se presentan a los niños en los textos de las escuelas y se les pide que dibujen a los ancestros del hombre. De hecho, la verdad que los evolucionistas han tratado de negar está a la vista para que todos la puedan ver. Las especies aparecieron de una vez perfectamente en la Tierra. Esto significa que fueron creadas.